momento de entrevistas. Tenemos ya conectado a un sociólogo que es especialista en economía. Forma parte del Centro de Economía de Política Argentina, el famoso CEPA, y obviamente vamos a hablar de economía en este momento, cómo ha sido la evolución por estos primeros más de 6 meses de la gestión de Javier Milei, con algunas medidas, algunas polémicas y otras obviamente que según el presidente le han significado un éxito, por lo menos temporal, en algunos indicadores. Vamos a hablar justamente con Juan Pablo Costa. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buenos días, muchas gracias por este contacto. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hay algunos datos que para el gobierno son éxitos, ¿no? Hablamos del superávit, famoso superávit financiero, de la caída de la inflación a 4,2 en el mes de mayo, entre otros datos. Ahora, hay una pregunta que es, ¿se llegó a esos presuntos éxitos del gobierno nacional con políticas virtuosas o con el pueblo poniendo el lomo y encestándole un pedido más de sacrificio de lo que ya viene aportando el pueblo? A ver, ahí hay dos elementos, si se quiere, vinculados a lo que vos estás preguntando, analizando. Lo primero es quién está pagando el ajuste, por Sí. decirlo de alguna forma, ¿no? Ahí cuando uno analiza la estructura del gasto y por lo tanto del ajuste que realiza, que es la causa de este famoso superávit financiero, lo que observamos es que los principales rubros en los que ha caído el gasto Mm, son rubros. Bueno, el primero, lejos, sí. jubilaciones y pensiones, o sea, todo lo que es seguridad social, pero especialmente jubilaciones y pensiones. Y en segundo orden y más adelante, en otras prestaciones, otros servicios sociales y otras Sí. prestaciones sociales. Esto incluye también, por ejemplo, las transferencias a las provincias, incluye el financiamiento educativo universitario, que ha caído muchísimo, el salario de los docentes casi no ha tenido actualización desde diciembre, ¿sí? O Uf, sea, durísimo. ha tenido muy pocos aumentos desde diciembre, obviamente con unos niveles de inflación muy importantes, recordemos lo que fue el verano. Con lo cual digo, a ver, ese es un primer elemento a considerar. Claramente este reordenamiento, como dice el gobierno, o este ajuste, también se lo puede llamar, bueno, no le está pagando la casta política, que además, digo, entre paréntesis, tampoco podría pagarlo la casta política, esto también hay que decirlo. Eso es más un eslogan de campaña, es más Sí. un relato de alguna forma, porque el gasto, la proporción de gasto en la política, digo, en salarios de funcionarios, senadores, ministros, etcétera, es realmente marginal, es muy bajo. Aún ajustando eso, digo, no llegarías al superávit. No, por Ahora, supuesto. hay otro elemento también vinculado a esto que es, bueno, qué tan sustentable es ese déficit, ese ajuste, ¿no? Y por lo tanto, el superávit financiero correspondiente. ¿En qué sentido? Porque, a ver, uno puede ajustar de distintas formas, ¿sí? De hecho, el gobierno lo que viene aplicando más que motosierra, que es Sí. dejar de tener algunos gastos, es aplicando la licuadora, que es Claro, manteniendo congelados algunos gastos o con aumentos muy por detrás de la inflación y por lo tanto se reduce su peso real. claro. Esto hay a ver, acá hay un elemento muy importante. A mí no me gusta en general hacer la metáfora de esto es como en una casa o en una familia, Ah, porque en sí. general eso lleva a No. confusiones. Pero, a ver, en este caso puede servir. Si yo quiero reducir el gasto, necesito reducir el gasto de mi casa. Yo tengo distintas formas de hacerlo. Ahora, por ejemplo, si yo doy de baja el cable, doy de baja internet, Mm, dejo de ir a comer afuera, dejo de pagar, dejo de, digamos, de tener ciertos consumos, efectivamente voy a gastar menos. Después uno puede decir, bueno, empeora también tu calidad de vida, digo, hay sí, otras obvio. dimensiones de análisis, pero estrictamente hablando, desde el punto de vista contable prácticamente, bueno, efectivamente estoy reduciendo mis gastos. Ahora, si yo, en vez de hacer eso, dejo de pagar, no lo doy de baja, sino que lo sigo teniendo, pero lo No dejo lo de paga. pagar. Dejo de pagar internet, dejo de pagar la factura de luz, la factura de gas, dejo de pagar el agua. Si tenía un si alquilo, dejo de pagar el alquiler o pago solo una parte. ¿Qué pasa? Claro, a fin de mes me sobra plata. O sea, tengo un superávit, pero a ver, eso lo voy a tener que pagar eventualmente. Esto hago esta metáfora o esta Claro, analogía con lo que es el gasto de energía, ¿sí? Justamente del pago que tiene que hacer el gobierno a las generadoras claro. vía NARSA, porque eso,
bueno, los primeros 3 meses no lo pagó, el superávit fue gracias a eso, tuvo un problema, de hecho, digo públicamente, tuvo que entregar un bono y demás, pero ahora después de la entrega de bonos, que en realidad fue hasta abril, los primeros 4 meses, bueno, los pagos de abril y mayo de nuevo se están demorando, ¿sí? Con Claro. lo cual, ahí hay dos discusiones, primero, quién lo paga y luego la calidad del ajuste, ¿no? En términos de qué tan sostenible en el tiempo es. ¿Qué es esto que el FMI le viene reclamando? A ver, ahora estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, lo venimos hablando hace tiempo, pero es aquello que le reclama el Fondo Monetario Internacional públicamente, lo dicen. Hay Claro. que corregir la calidad del ajuste. Exacto, Eh, exacto. El Fondo Monetario lo plantea primero en esto que recién te comentaba. Segundo, el Fondo Monetario se preocupa por la sustentabilidad política y social del ajuste. Por eso el fondo dice hay que invertir más en el aspecto social. O sea, el mm, fondo jamás haría esto que hace el gobierno de no entregar alimentos a los claro, comedores o atrasar terriblemente las transferencias por los programas potencial de trabajo, porque el fondo en ese sentido es más pillo, si se me permite la claro. expresión coloquial, y dice, no, a ver, ese tipo de cosas vos las tenés que sostener, digamos, andá fijándote por otros lados, porque además esa es la base de la sustentabilidad social y política Claro. que puede tener O sea, este tipo de programas. el fondo ve con claridad algo que parece que el gobierno no. Si tenés un estallido social, la deuda no se paga porque tenés necesidades que cubrir antes. Es Claro, pues si claramente. tenés el estallido social, además vuela por el aire el programa económico. Por Claro. eso, en un sentido, el fondo lo corre por izquierda al gobierno, es una peculiaridad. Increíble, muy bueno. Ahora, además de todo eso, bueno, está todo el debate de digamos, qué hacer a partir de ahora, ¿no? El fondo lo que está exigiendo es una unificación del tipo de cambio, es decir, abandonar el cepo, sacar el Mm, cepo de una vez, sacar, por lo tanto, también el impuesto país y ir a una unificación del tipo de cambio, lo cual obviamente implicaría una devaluación claro. del dólar oficial. Bueno, ahí está un poco el tironeo, Caputo dice que eso será para más adelante, la salida del cepo. El problema es que en el medio el gobierno necesita del ingreso de divisas. Esto es muy importante también, digo, acá, así como no es del todo sustentable este superávit, porque en realidad tiene mucho que ver con cosas que dejaste de pagar, pero que la vas a tener que pagar igual, tampoco tiene mucho de real el aumento de las reservas en el Banco Central, que hubo. ¿Sí? Vos tenías, más o menos son 10.000 millones, ¿sí? Un poquito más de 10.000 millones de dólares, el incremento de las reservas brutas de dólares en el Banco Central. Ahora, cuando vos mirás la deuda que tiene el Banco Central con los importadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque los importadores cuando quieren importar algo, el mecanismo es, van al Banco Central, le piden Sí, los dólares porque van a hacer una importación, el Banco Central se los da, se los vende obviamente al precio que corresponda, al tipo de cambio, y se hace la operación. Eso digo en contexto normal. ¿Qué sí, hizo el gobierno cuando asume Milei? Dice, bueno, a partir de ahora las importaciones las vamos a pagar, pero las vamos a pagar en 4 cuotas. O sea, vos querés importar 100 por 100, vamos a decir, por $1.000, bueno, sí. yo te doy $250 hoy, $250 en 4 meses, $250 en otros 4 meses. ¿Y Claro. cómo lo pagás? Bueno, vos buscás financiamiento afuera si podés, o fíjate si te financia tu proveedor, pero yo te lo voy dando en cuotas. Cuando vos neteás, o sea, descontás la deuda que tenés con los importadores, es prácticamente cero la acumulación de reservas, es Claro. muy marginal. O sea, todo lo que se acumuló en realidad es porque vos ahora estás retaseando el pago de importaciones. Claro. Con lo Y cual, ahí viene y eso el fondo lo ve, obviamente. claro, y ahí viene el planteo porque la gente está haciendo el sacrificio. Si te vienen a cobrar y te quedas en cero en reserva y decís, ¿y para qué nos ajustamos tanto, nos ajustamos tantos meses, compramos Bueno, menos cosas, nos ajustamos? ¿Para qué? Eso es lo que la pregunta que se hace la gente. eso es además, me parece que ahí la pregunta va a la legitimidad social, ¿no? Que puede tener Claro, estas medidas de política económica. Yo creo que hoy relativamente se sostienen. Creo que hay un sector de la población que ya, digamos, abiertamente incluso de los que lo votaron, ¿no? Que, digamos, no le gusta este programa económico. Ahora, me parece también que dado que el gobierno logra un éxito relativo en la desaceleración de la inflación, ¿sí? Porque efectivamente vos tuviste un fogonazo inflacionario muy fuerte, después baja incluso más rápido de lo que muchos analistas pensaban, eso es cierto.
Hay que ver por qué también, porque ahí tenés elementos de, digamos, se suspendieron un montón de aumentos, actualizaciones de tarifas que se patearon para adelante y eso es también más subsidios y por lo tanto más déficit, o una reducción del superávit en todo caso. Eh, Ahora, ¿qué pasaría en un escenario en donde este programa económico, que está bastante, digamos, atado con alambres, empieza a hacer agua y la inflación nuevamente comienza a acelerarse y junto con ello los salarios sigan, no solo no recuperen, porque no lo están haciendo, sino que vuelvan a iniciar un ciclo de caída en términos reales? Bueno, ahí está la gran pregunta, ¿no? Porque la verdad que el sacrificio que ha hecho la sociedad argentina en estos últimos meses ha sido muy grande. Yo creo que algún sector, obviamente sin ir al análisis tan fino de las reservas o la ejecución presupuestaria, sino en la economía del día a día, ve que los precios se desaceleran, sigue habiendo inflación alta, pero digo, se va desacelerando y quizás eso le hace tener una cierta expectativa para el futuro. Ahora, ¿qué pasaría si eso se pierde incluso eso? Bueno, ahí hay una incógnita muy grande, obviamente, para lo que es la imagen o el apoyo que tiene el gobierno nacional. Claro. Juan Pablo, me gustaría consultarte porque ahora vuelve a aparecer el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, a ver, Javier Milei dijo que le pareció uno de los mejores economistas de la historia. Me parece que solo impulsa a sentirse con la autoridad de salir a hablar de economía en Argentina, que le sugiere al gobierno que puede devaluar un 10% la moneda oficial si reduce 10 puntos del impuesto país, que creo que lo dijo el presidente que estaba próximo a avanzar en eso. ¿Qué efecto puede tener eso? Primero que en la recaudación, obviamente va a perder en recaudación, e impuesto país es lo que más le está dando, pero puede tener un impacto en los precios de la economía. Mira, en principio, desde el punto de vista teórico, no debería, por eso lo dice Claro. Cavallo. Digamos, no está del todo mal, la verdad, lo que Ah, dice en ese sentido, digo, de la lógica de ellos, porque lo que Cavallo dice es, el gobierno venía diciendo, si me aprueban la ley base, yo voy a reducir el impuesto país. sí, Bueno, se aprobó la ley base, de la reducción de impuestos todavía no sabemos nada. Además se aprobó, digo, el paquete fiscal, ¿no? La restitución de ganancias, la reducción de bienes personales, bueno, las moratorias, etcétera. Entonces, ahí el gobierno lo que decía es, bueno, está la opción de reducir el impuesto país en 10 puntos. Recordemos, para la gente que nos está viendo, que el sí, impuesto país no solo es lo que uno paga si quiere comprar dólares, ¿no? A través del home banking y demás, que eso es relativamente marginal en términos de recaudación, sino que hay un impuesto, digamos, el impuesto país, digo, pero una sí, parte de ese impuesto que es una alícuota del 17,5% para todas las las importaciones, importaciones. con lo cual es casi como un arancel aduanero. Si yo reduzco el 17 a 7,5, por ejemplo, o sea, bajo 10 puntos y al mismo tiempo subo el tipo de cambio oficial 10 puntos, bueno, el efecto en términos reales para el importador es neutro, ¿sí? Claro, Por lo tanto, no debería tener impacto en precios, sí va a tener impacto, como bien decís vos, la en recaudación. una reducción de la recaudación y Claro, al mismo tiempo podría tener impacto en una reducción de la brecha, ¿sí? Con los dólares financieros, claro. porque si se Y alivia un mantiene poco la estable, presión. vos subís 10 puntos el tipo de cambio oficial, estarían un poquito más Claro. cerca. Alivia un poco la presión cambiaria, que es lo que le están advirtiendo Exacto, ahora. exactamente. Con respecto a la recaudación, a ver, uno entiende que el impuesto país se va a quedar un tiempo más, porque es lo que más le está dando recaudación, y a pesar de eso, el último informe que da cuenta de, creo que el mes de junio, de recaudatorio, no, perdón, mayo, recaudatorio, fue uno de los peores meses en cuanto a recaudación de este gobierno. Es decir, viene bastante a la baja la recaudación. Viene muy mal, nosotros mucho lo sabíamos, lo habíamos anticipado, Mm, sigue cayendo porque entre otras cosas la actividad económica no se recupera, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema tributario que es procíclico, es decir, sí, que los principales tributos, los principales impuestos que componen la recaudación están muy atados al ciclo económico. Por ejemplo, fundamentalmente IVA y ganancias, ¿sí? sí. Obviamente en un contexto de caída del consumo, de caída del Y va para salario, abajo. IVA cae en términos reales y ganancias también cae, ¿no? Porque acá en ganancias también pensemos en las empresas, ¿no? En las Sí, ganancias no, que obviamente. declaran las empresas. Ahora, eso, el gobierno, el único impuesto que aumenta, de hecho, es el impuesto país, se sostiene sobre la base de eso. Ahí hay un ejercicio que uno puede hacer, ¿qué pasaría si no hubiera habido impuesto país durante los distintos meses de este año? Y salvo en enero o febrero, el resto de los meses hubiera tenido déficit. O sea, Sí, es un ejercicio hipotético, contrafáctico, digo, pero si vos restás el componente de impuesto país, te daría déficit. Ahora, ahí hay un elemento importante, digo, ahí hay como una
una espiral, ¿no? Que se genera cada vez que uno hace una fuerte política de ajustes. Esto es bastante discutido, a veces uno lo dice, lo repite una y otra vez, pero es verdad, digo, cuando uno hace un ajuste tan fuerte, cae la actividad económica, caen los salarios, cae el consumo, y eso genera en una segunda ronda una reducción de la recaudación, lo cual te obliga, si vos querés realmente Sí, no tener déficit, nuevamente a a ajustar. profundizar el ajuste, ¿no? Porque el déficit es justamente esto, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Si vos, por el hecho de que dejes de gastar, hace que después recaudes menos, vas a tener que después hacer un ajuste cada vez Claro. mayor. Entonces, bueno, sí, No, digo, de ahí se entiende que el acta de mayo que van a suscribir acá en Tucumán marca que el gasto público tiene que caer al 25% del PBI, ¿no? Va a bajar casi de 43, creo que cerró en el 2022, que es el último informe, a 25 es un montón. es un montón. El gobierno de alguna forma lo está haciendo, no solo Mm, ajustando lo que ya nombrábamos, sino también, por ejemplo, transfiriendo a las provincias un montón de la obra pública. Eso claro. a mí me llama la atención, digo, porque podríamos decir que es el gobierno menos federal, por lo menos de que yo tengo memoria, ¿sí? Mm, Transferir la obra pública a las provincias con la desigualdad de ingresos que hay entre las provincias, no tiene mucho sentido, digo, es si verdad. uno piensa, si el objetivo de uno es intentar armonizar el desarrollo nacional de los distintos sectores del país, la verdad no tiene sentido. Y te digo más, Sí, el sector privado va a invertir en aquellas provincias y en aquellos sectores, no solo en provincias, que ya están más desarrollados. Pueden obvio. ponerse a hacer rutas, transporte ferroviario cerca de los puertos, de Rosario, de Buenos Aires. No me imagino el sector privado yendo a construir cloacas o rutas en los lugares más alejados, en donde posiblemente no va a generar ningún tipo de Claro. ganancia. Y además son provincias, en muchos casos, más pobres, Sí. que no tienen los fondos para digamos, poder empezar esos procesos de esas obras, digamos, de infraestructura, con lo cual se genera, es un incentivo a mantener la desigualdad, digamos, entre regiones y provincias. Me llama mucho la atención, digo, porque en general, digo, pareciera haber un cierto acompañamiento de muchas provincias, pero la Que verdad que se las van a ver políticas, digo, perjudicadas. en Sí. materia de transferencias, universidad, digo, en todo lo que es la política más federal, no está siendo un gobierno bastante unitario. Claro. Me parece me parece esto muy interesante lo que decís, Juan Pablo, ¿no? El tema de que es el gobierno menos federal, porque introduce dentro de esta acta de mayo compromisos a futuro la coparticipación federal como base de discusión, que él bien sabe que poner de acuerdo a 23 gobernadores y al jefe de gobierno porteño para que las legislaturas lo suscriban es muy, muy difícil, muy complicado, sobre todo en esta política que está impulsando de que los gobiernos provinciales sean compleja esa discusión. Y el tema de la explotación de los recursos naturales, que también está en el acta de mayo, tras aprobación del RIGI, yo creo que va justamente para que lo exploten capitales extranjeros, pero sin una mirada federal de cómo se distribuyen esos recursos. Sin una mirada federal Sí, de cómo se distribuyen los recursos, sin permitir en muchos casos a las provincias, mediante regalías u otros mecanismos, sí, apropiarse también de esa parte del excedente, de esa riqueza que obviamente pertenece a las provincias y de alguna forma a todo el país, con lo cual, digamos, no conduce tampoco el mm, RIGI, de hecho, más bien todo lo contrario, a armonizar el desarrollo. De hecho, fíjate claro, vos que prácticamente no tiene medidas de incentivo a la generación de proveedores locales, ¿sí? Para que ese desarrollo derrame, entre comillas, en proveedores locales, digo, de claro. distinto tipo y genere encadenamientos productivos, con lo cual es un poco, digo, no sé, si pensamos en minería, que venga la minera, se instale, saque el litio y se lo lleve Y claro, para procesar en otro lado, eso no genera ni en materia de dólares, ni en materia de empleo, ni de consumo, no es una buena política. claro. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Un abrazo, hasta luego. Abrazo grande. Hablábamos con el investigador del CEPA, Juan Pablo Costa. Vamos ahora a una pequeña